Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hartas caras conocidas y grandes amigos. A nombre del DCB y de DCB Registro, les doy la más cordial bienvenida a esta charla de desayuno diseñada especialmente para ustedes. Nos acompaña hoy un importante grupo de clientes que ha depositado su confianza en DCB Registros, así como también ejecutivos y gerentes de diferentes áreas de nuestra empresa. Consciente de la necesidad de aportar en el entendimiento del mercado de capitales al que todos pertenecemos, en DCB Registros quisimos profundizar en un tema relevante para cada uno de nuestros clientes. Me refiero al nuevo reglamento de sociedades anónimas promulgado recientemente. Para esto, pensamos en una exposición que permita entender mejor el foco del reglamento, sus implicancias y principales desafíos para cada una de las empresas que ustedes representan. Nuestro expositor es el señor Alberto Echegaray, director de Gobierno Corporativo del Estudio Jurídico Avendaño y Mederino Abogados, que ha focalizado su ejercicio profesional en las áreas de gobierno corporativo, mercado de valores y sociedades anónimas. Alberto, entre otras funciones, fue superintendente de valores y seguros y en la actualidad es miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgo y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Forma parte del Consejo Consultivo para el Desarrollo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda y es director de Invest. Asimismo, es director de Board, Centro de Gobierno Corporativo Conjunto de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Diego Portales. Presidente del Consejo de Autorregulación de la Industria de Fondos Mutuos en Chile. Posee un Master of Public Policy de la Universidad de Georgetown y es abogado de la Universidad Diego Portales. Sin más, entonces, dejo con ustedes al señor Alberto Echegaray. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. Voy a hablar no desde el podio, sino desde aquí. Tengo que hacer al tiro una aclaración, y es que más que hablar en profundidad sobre el reglamento de sociedades anónimas, quiero hacer una presentación un poco que haga un link entre ese reglamento y probablemente la materia que está más hoy día en discusión, en boga, que mayor inquietud genera al interior de las compañías, no solo los directores, sino que de toda la administración, que son los alcances de materias vinculadas al gobierno corporativo, y particularmente los alcances de los roles y deberes de los directores. En el reglamento de sociedades anónimas hay un apartado especial sobre este capítulo, yo diría que es de las cosas más novedosas que trae el reglamento, y sobre eso es lo que yo entonces pretendo hablar hoy en la mañana. Y la primera pregunta que surge, bueno, es ¿por qué hay un desayuno con tanta gente hoy día en la mañana? Nos reíamos en la mesa, decíamos, mucha gente viene el desayuno hoy día en la mañana, probablemente no es por el DCB ni por el expositor, sino que es por el tema. Tiene que ver con que, como decía recién, hay una alta preocupación por gobierno corporativo, por hasta dónde llega la responsabilidad de los directores. Sé que hay varios abogados presentes, sé que hay varios fiscales de compañías presentes, pero simplemente para que nos entendamos todos, déjenme hacer en un minuto recordar cuáles son los roles que tiene un director de una compañía, cuáles son los roles del directorio que la ley establece para un director de una compañía. La ley es súper clara, dice, se encomienda al directorio de la administración de una sociedad anónima. Está muy en discusión hoy día si la palabra administración es el vocablo exacto. Probablemente lo que la ley quería decir es que finalmente el directorio es el responsable final de la marcha de la compañía. La administración, por suerte, siempre tiene que recaer sobre la gerencia, pero esa gerencia tiene que, a su vez, rendirle cuenta al directorio. La ley es súper clara también al decir, bueno, si el directorio es responsable, le quiero decir, señor director, que esa responsabilidad tiene el carácter de indelegable y tiene que ser ejercida de manera colectiva. Y por último, solo como en esta lámina introductoria, la ley nos recuerda, sabe que, señor director, usted no puede ir en contra del interés social de la sociedad a pretexto de querer defender los intereses de los accionistas que lo eligieron.
solamente un pequeño, digamos, barniz de cuáles son las obligaciones que tiene digamos, las responsabilidades que le entrega la ley al directorio de una compañía. ¿Cuáles son los 4 deberes que establece la ley para los directores de compañía? El primero, el más conocido, probablemente el que los directores tienen más consciente, el que tienen además más incluido dentro de su ADN, que es el deber de lealtad. Es más o menos obvio. Dice, bueno, usted, señor director, como veíamos recién, preocúpese por el interés social de la compañía, sea leal con el interés social de la compañía, preocúpese de generarle valor a la compañía, preocúpese que el precio de la acción suba, preocúpese que la compañía se desarrolle de manera eficiente en el largo plazo. Eso es más o menos natural cuando uno se sienta en un sillón de directorio y lo que se supone que alguien tiene que hacer, ¿no es cierto? Le dice además, oiga, y usted tenga cuidado, no vaya a tomar decisiones que afecten la compañía donde usted pudiera tener eventuales conflictos de interés. Deber de lealtad. El más famoso, el más conocido, el más obvio y el más natural para cualquier director. El segundo director, y sobre el que quiero entrar un poquito en detalle, es el deber de cuidado, que es probablemente el que estaba menos desarrollado, lo vamos a ver en un minuto, y es sobre el cual el nuevo reglamento de sociedades anónimas más se explaya, más profundiza y más elementos de entrega hoy día para que los directores entiendan hasta dónde llega su responsabilidad. El tercero es el de obediencia, como ustedes saben que se obliga a los directores a disponer que sus funciones tienen que ser obedeciendo la ley, los reglamentos y los estatutos de la propia compañía. Y el cuarto, quizás otro que tampoco está a veces tan presente en la concepción de los directores, es el deber de reserva, el no divulgar información sensible, estratégica, que se ha obtenido en el ejercicio de la función de director. Y vamos al deber de cuidado. ¿Por qué el deber de cuidado hoy día está un poco más en boga? Bueno, probablemente porque su definición legal no era del todo precisa, ¿no es cierto? Permítanme solamente leerla para que nos entendamos todos de qué estamos hablando. Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios. Artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas, súper conocido por todos los casos que se han visto en los últimos años, se ha aplicado de manera bastante intensa. Fíjense que el mismo, casi igual, se le aplica a los que aquí son gerentes, para que no se olviden. A los señores gerentes les serán aplicadas las disposiciones referentes a los directores en lo que sea compatible con las responsabilidades propias del cargo y en especial las contempladas en el artículo, ¿cuál? 41. ¿Okay? O sea, se le asimila esta diligencia de que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios a los gerentes. Fíjense que alguien podría decir, bueno, pero esto es un invento chileno. No, la verdad es que los deberes fiduciarios no son un invento chileno, sino que son traídos de básicamente la cultura anglosajona, fundamentalmente Estados Unidos e Inglaterra. Los fiduciary duties son el fundamento teórico de donde viene la lógica de la ley chilena. Y la verdad es que si uno ve legislaciones comparadas, cómo está tratado el deber de cuidado en otras legislaciones, es bastante similar, con algunos matices que vale la pena mirar. Por ejemplo, en Alemania, la diligencia que tiene que tener un director al final en el desempeño de su función es la de un gerente ordenado y perito. Fíjense la palabra, gerente. Ya no es un hombre de negocios cualquiera, sino que es un gerente. Y perito le pone una característica además de profesionalidad y de expertise bien particular. En España ya no es un gerente, sino que es la diligencia de un ordenado empresario. Es otra connotación y por lo tanto uno podría suponer que tiene otras características la diligencia que tendría que desempeñar un director en España. En Argentina, la prudencia y diligencia del buen hombre de negocio. Que nadie se ría, por favor. En Brasil, es la diligencia del hombre probo y activo. O sea, no solamente ya es la diligencia, le pone el carácter de probidad y le agrega el adjetivo de que además lo haga de manera activa, proactiva. Y por último, en Estados Unidos, que si bien es la cuna de los fiduciary duties, la verdad es que le pone una característica distinta y que me gustaría detenerme en un segundo. Dice, es la diligencia prudente y buena fe que tiene que tener un director. La buena fe es un elemento bien importante que, de manera sorprendente, no está en general en las otras
en las otras jurisdicciones y en las otras maneras de cómo se regula el deber de cuidado. Y además, no solo eso, sino que este mismo punto está asociado a una lógica, a una regla que existe en Estados Unidos, que se llama la Business Judgment Rule, la regla del juicio de negocios. ¿Qué dice la regla del juicio de negocios? Dice que usted, señor director, va a cumplir su función, su responsabilidad, el mandato que le está recibiendo de parte de los accionistas de desempeñar, de administrar la compañía, en la toma de decisiones de negocios de la compañía, cuando se cumplan 3 requisitos copulativos. Usted, número 1, usted no tenga un interés personal en la materia. Si usted no tiene un interés personal en la materia, pasamos a la siguiente regla. Usted se informa adecuadamente y establece un proceso de toma de decisiones razonable. Fíjese que aquí hay 2 características bien distintas. Usted le pide primero que se informe, recabe información, pida información de manera activa, solicítela, pero además establezca un proceso de toma de decisiones. O sea, sin procedimiento formal de toma de decisiones respecto a una determinada materia, tampoco se cumpliría. Y 3, usted no tiene un interés personal, recauda la información, hay un proceso de toma de decisiones, y usted después de todo eso cree la buena fe. Esto es re importante, que no está en la lógica chilena. Cree, basado en consideraciones racionales, que la decisión tomada beneficia al interés social. Toda la legislación, todos los fallos norteamericanos, cada vez que se ha podido demostrar que estas 3 reglas se han cumplido de manera taxativa, los jueces norteamericanos han fallado a favor de los directores cuando han sido imputados por alguna falta al deber de cuidado. Ahora, eso no ocurre en Chile. Tenemos una ley que lleva muchos años, tiene un concepto genérico. Y yo quisiera hacer 4 consideraciones iniciales respecto a cómo está el deber de cuidado incorporado a la legislación chilena. La primera es que el cuidado exigido por la ley es lo que se llama un deber de medios, no de resultado. Cuando hablamos del deber de lealtad hace un segundo, el deber de lealtad es típicamente un deber de resultado. Uno sabe exactamente si la lealtad se está cumpliendo o no. ¿Cómo? Si el precio de la acción ha subido, si hay algún tipo de conflicto de interés involucrado, si la compañía es sustentable en el largo plazo. Eso es un deber de resultado y por eso que es tan sencillo a veces definir cuándo el deber de lealtad se cumple. En el deber de cuidado es distinto, es un deber de medios. Son procedimientos, son las políticas, son las maneras en que se hacen las cosas. Por eso que a veces es tan complejo determinar si se cumple o no se cumple con su observancia. Primera consideración entonces respecto al deber de cuidado. La segunda, la ley establece que un director tiene derecho a estar plenamente informado de la marcha de la compañía y que la administración tiene el deber de informar al director lo que estime necesario. Ahora, para ser bien honesto aquí, yo creo que eso es una mitad de verdad solamente, porque es cierto que está el derecho, pero cuando uno, y vamos a ver en un caso particular, en un segundo más, al final la ley lo que está pidiendo es que usted se informe, o sea, es una obligación. O sea, como tiene el derecho a estar informado, en la práctica usted tiene básicamente el deber a estar plenamente enterado de lo que está ocurriendo en la compañía. Tercera consideración respecto al deber de cuidado, como les decía antes, este es un deber que probablemente no estaba tan incorporado dentro de la lógica personal de cuáles son los deberes que los directores tenían que tener presente al momento de ejercer su función. Y la SBS hace algunos años recién empezó en una política de fiscalización un poco más exigente respecto de estas materias. Básicamente a propósito de que algunos accionistas minoritarios que se han sentido afectados han hecho solicitudes para que se fiscalice de manera más activa. Lo que sí quiero decir con esto es que yo sospecho que esto es un camino sin retorno. O sea, de aquí en adelante cada vez más, de manera más frecuente, vamos a ver que hay casos donde se investiga, donde se denuncia y se investiga situaciones donde los directores no habrían cumplido con el cuidado debido. Y la cuarta consideración, y que es probablemente el epicentro de lo que yo quiero conversar hoy día y tiene que ver con el nuevo reglamento de sociedades anónimas, es que dicho todo esto anterior, es todavía difícil para cualquier director
saber hasta dónde llega lo que se llama la diligencia ordinaria. Hasta dónde llega el cuidado que tengo que tener como director. Porque compartirán conmigo que cuando uno habla de diligencia ordinaria, la ley no establece con precisión horas que tiene que dedicarle un director, días de la semana tiene que estar involucrado, cantidad de información que tiene que recabar. Es una obligación indeterminada al final. Uno sabe más o menos de qué se está haciendo una referencia, pero en la práctica puntual no hay una precisión exacta, como si hay, por ejemplo, del envío de la FECU en un determinado momento, como si hay enviar el listado de accionistas, como preocuparse de no divulgar información que es sensible, uno sabe, eso es binario. Usted no divulga información de la compañía en cuanto director o en cuanto gerente. Uno sabe eso, no hay duda. Esto no es binario. Esto requiere una apreciación particular de cuánta cantidad de tiempo, esfuerzo y diligencia hay que dedicar. Por la palabra diligencia ordinaria. Ordinario no lo sabemos todos con total claridad. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde llega la diligencia ordinaria? ¿Hasta dónde? Y yo agregaría más. Y voy a volver un segundo atrás. ¿Es eficiente que diga diligencia ordinaria? ¿No habría sido más eficiente que existiera un listado taxativo de obligaciones por parte del director a cumplir? Un manual de cortapalos con 55 obligaciones y procedimientos a los cuales hacer ticket. Bueno, podría haber sido una alternativa, pero sospecho que habría quedado rápidamente desfasado. Lo que era correcto hace 50 años claramente no es correcto hoy día. Por eso, en alguna medida, el que se hable de diligencia ordinaria es un concepto que es inmanente, que es capaz de ir mutando en el tiempo. Porque díganme si no, cómo ha ido mutando otro concepto que es bien importante, que es el pudor y las buenas costumbres. O sea, ¿a alguien le cabe alguna duda cuáles eran los estándares de pudor y buenas costumbres que habían hace, no sé, 25, 30, para qué decir 100 años atrás? Déjenme mostrarles una imagen de lo que era una playa de hace 100 años atrás. Probablemente estas chiquillas ya estaban afectando el pudor y las buenas costumbres con esa imagen. Era un escándalo en ese minuto. El concepto del mismo, pudor y buenas costumbres. Por respeto a la audiencia, no puse una foto de una playa el año 2012. Porque ustedes saben cuál habría sido esa imagen, ¿no es cierto? El mismo concepto con dos fotografías completamente distintas. Bueno, lo mismo ocurre con la diligencia ordinaria para un director de una compañía. También van mutando las variables, el concepto es el mismo, pero las variables que tiene que tener considerada un director en el desempeño de su función también van variando. ¿A alguien le cabe alguna duda que las variables medioambientales no estaban presentes en la matriz de riesgos de ninguna compañía hace 25, 30 años atrás? 25 años, 30 años atrás, uno cuando tiene 40 años se da cuenta que no es tanto tiempo, puede ser mucho para algunas personas, pero eso no estaba en la matriz de riesgo de ninguna compañía, en la preocupación de ningún director. Hoy día claramente está presente para cualquier director. No les voy a decir a ustedes las variables vinculadas a interacción con los ciudadanos, protección al consumidor, CERNAC financiero, una variable que letras chicas en los contratos, variables que no estaban en la preocupación de nadie, hace 5 años atrás. Nueva consideración. ¿Y qué decir las variables de libre competencia? Tampoco estaban considerados por nadie como una preocupación. Las fusiones se veían como algo positivo, que las compañías fueran más grandes era algo bueno. Bueno, recientemente nos hemos dado cuenta que una nueva institucionalidad, Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de la Libre Competencia, preocupación especial por materias de libre competencia. Todas las variables estas, pongo 3, yo me imagino que en cada una de sus compañías ustedes son capaces de listar 25 más, variables que hace 5 años, hace 3, ni siquiera hace 3 años, no estaban tan presentes en las preocupaciones. Déjenme agregarles una más sociológica incluso, con respeto a los sociólogos presentes. No alcancé, no queda bien puesto aquí, pero la pregunta es la última encuesta CEP, que le preguntan a los chilenos instituciones en las que más confían. Y no necesito, bueno, esto se ha discutido largamente en muchos editoriales, lo que refleja la imagen es que la confianza de los chilenos ha venido bajando de manera significativa en los últimos años,
parejo en todas las instituciones. Es lo mismo ser director de una empresa cuando hay altos niveles de confianza en los consumidores, en las personas respecto de cómo se desempeña la economía en general, respecto de las instituciones, de las autoridades, que en una donde hay total desconfianza. Por supuesto que no. El cuidado que tiene que tener un director y un directorio en un escenario de desconfianza como el que hay hoy día en Chile, ¿es similar al que tenían que tener antes? Por supuesto que no. La diligencia ordinaria en este escenario es completamente distinta. Ahora, ¿cuál ha sido el criterio de fiscalización que ha tenido la SBS respecto al deber de cuidado? En otras partes del mundo, más que poner el criterio fiscalizador de la SBS, habríamos visto cuáles son las resoluciones de los jueces, cuáles son los fallos. En Chile, tenemos que ver cuál es el criterio de la SBS. ¿Por qué? Uno, bueno, porque la SBS tiene mucha relevancia desde el punto de vista del mercado. No que la SBS quiera, sino que el mercado le ha ido entregando algún grado de legitimidad para tomar estas decisiones. ¿Y por qué el mercado le ha entregado legitimidad? Por una cosa bien práctica, y es que cuando la SBS dicta un fallo, una resolución sancionatoria particularmente, por infracción a la ley de valores o a la ley de sociedades anónimas, sus resoluciones evidentemente son susceptibles de apelación. El promedio en que desde que una resolución de la SBS es dictada hasta que hay sentencia definitiva en la Corte Suprema, por lo general el promedio no es menor a 6 años o 5 años. Lo que significa que durante 6 o 5 años, en promedio, el criterio de la SBS es el criterio aplicable. Y el mercado no es tonto. Se da cuenta que es muy relevante al final lo que la SBS tiene que decir. Por eso es que estamos discutiendo esto y no los fallos de los jueces. Voy a tratar de ser cuidadoso, les voy a mostrar consideraciones que, a propósito del caso La Polar, que es un caso obviamente que ustedes lo conocen bien, ha estado muy presente en los diarios, ha habido mucha conversación, discusión, análisis, solo efectos de conversación en este desayuno, que pensé que era reservado, pero me acabo de enterar que además está vía streaming por internet, no va a ser tan reservado, pero es información pública, por lo tanto no creo que tenga ninguna mayor riesgo. ¿Qué dice la formulación de cargos de la SBS en los directores de La Polar? Dice, ¿sabe qué? A usted se les imputa responsabilidad por haber proporcionado y certificado información no veraz sobre la situación financiera de la empresa, a la SBS y al mercado en general. Proporcionado y certificado. ¿Cómo? A través de que usted firmó, ¿no es cierto?, la FECU. Y le dice, y en particular, esa es la imputación genérica, y en particular porque usted incumplió sus obligaciones de cuidado y diligencia de los artículos 39 y 41, lo que veíamos recién respecto al deber de cuidado. Esa es la imputación a los directores de La Polar no vinculados al fraude. ¿Qué es lo que responde, de manera, voy a poner obviamente aquí anónima, un director respecto de la formulación de cargos que hace la SBS? Está textual. Dice, mire señor SBS, en mi caso yo concurrí formalmente a las reuniones de directorio. Fui. Me impuse de la información a cabalidad y di al tema concreto el tratamiento que correspondía. Es una cosa un poco genérica ahí, ¿no es cierto? Y, aquí viene la palabra, yo creo, la segunda palabra clave, delegando con absoluta confianza en una administración altamente confiable y calificada. Si a mí me hubieran preguntado, y creo que en una encuesta antes del caso de La Polar, cuál era el rol y funcionamiento, digamos, la responsabilidad de un director, qué cosas hacía un director de una compañía, yo sospecho que el 99,9% de las compañías en Chile habrían dado esta respuesta respecto a qué es lo que hace un director. Porque esa era la lógica de lo que entendían los directores de la diligencia ordinaria. Aquí están los 3 imputados, pero esta no es la resolución de estos directores, sino que respecto de los otros, ¿no es cierto? Y respecto de esos descargos que hizo la SBS, o sea, ese director respecto a los cargos de la SBS en su resolución definitiva dice, ¿sabe qué, señor?
más allá de lo que usted haya dicho, Chucho, en sus descargos, la verdad es que habían antecedentes suficientes como para que usted desconfiara, esa es la palabra, desconfiara de la administración. Acuérdense de la buena fe en Estados Unidos. Usted, señor director, en ningún momento reparó o cuestionó la suficiencia de las provisiones. No reparó ni cuestionó la suficiencia de las provisiones. Ni tampoco inquirió, o sea, no fue activo en pedir más información para esclarecer la exacta diferencia entre un cliente renegociado y uno refinanciado, que era finalmente la que tenía el efecto sobre la definición de las provisiones de la compañía y lo que generó todo el efecto financiero, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero mostrar con esto es que la SBS en el fondo termina diciendo lo que usted creía como diligencia ordinaria, señor, no es suficiente. No es delito, pero no es suficiente. Y por eso le impongo a usted, es una infracción, y le impongo una multa. Yo sé que hay muchos de los imputados en este caso, y había y gente en el mercado incluso que decía, bueno, a lo mejor este es un criterio de la SBS al final del día, y a lo mejor va a ser retrucado por los tribunales el día de mañana. Se demorará 5 o 6 años, bueno, pero tendremos a los tribunales que retruquen, que cambien esta percepción que tiene la AS respecto del debido cuidado. Lo que ocurre es que hay un reciente fallo, debe tener, yo creo que hace un mes atrás, Inverlink, un mes atrás. Esta es la sentencia definitiva de un director de la corredora Inverlink. No es Monasterio, no es ninguno de los vinculados con el fraude, un señor desconocido, que dice, mire, a mí me impusieron una multa de 3.000 UF, y yo quiero decir lo siguiente a la Corte Suprema, sabe que no tuve forma de precaver el fraude. No, una cosa que estaban haciendo unos señores por allá, yo no tenía idea. Yo me iba a una reunión de directorio, me sentaba, me informaban algunas cosas, y eso era todo. Y quiero decirle, señor juez, que las actas, honorable tribunal, las actas dan cuenta de que solo era informado a nivel general de las operaciones. Nada muy, insisto, no es muy distinto a lo que ocurre en algunas compañías. Informado a nivel general de las operaciones. ¿Qué resuelve la Corte Suprema? Este es el primer fallo de esto, esto es bien importante. La Corte confirma la responsabilidad por comportamiento, esta es la palabra que utiliza, comportamiento desatento del director, que se refleja en la falta de rigor y supervisión a que se encontraba obligado como director. Concluye la Corte, dice, la ley es clara, usted es el responsable de administración. Si había alguna duda respecto del criterio que está aplicando la SBS en materia de biocuidado, en mi humilde opinión, este fallo da claridad absoluta de que esa es por ahora va a seguir siendo entonces la verdad. ¿Qué es lo que yo creo que va a empezar a ocurrir, que está ocurriendo ya, con esta nueva realidad, con estas dificultades a lo mejor en el alcance de la norma de gobierno corporativo, para deber de cuidado para directores y para gerentes? Bueno, lo primero es que uno ya lo ve, ¿no es cierto?, en muchos directorios de compañías. Frente al riesgo de que me lleguen a imputar falta de diligencia y falta de cuidado, ¿cuál es la reacción natural de un ser humano? Me involucro más. El problema es que los directores terminan sobreinvolucrándose muchas veces y tienden a suplantar la función de la administración, con lo que se desnaturaliza la organización y probablemente pierde valor la compañía. El segundo efecto, que es también corolario un poco del anterior, bueno, los directores tienden a ser un poco más reprimidos. El director tiene que tomar decisiones para la compañía, pero también está tomando decisiones que le afectan a él, ¿no es cierto? Uno lo ve en los diarios, los tipos ven, sus actuaciones en el acta eventualmente el día de mañana pueden aparecer publicadas en la prensa, entonces dice, bueno, yo voy a planificar el desarrollo de la compañía y voy a planificar la estrategia incluso de la compañía con niveles de riesgo que sean un poquito más chantados o con un poco más de freno que a lo mejor el óptimo, porque está en riesgo mi prestigio, está en riesgo mi patrimonio. Recordemos que los directores responden solidariamente con su patrimonio personal por los perjuicios generados en el ejercicio de su función.
Y el tercer efecto es que, y esto también es súper fácil, o sea, hay hechos empíricos que lo demuestran, es que los directorios están mucho más resguardados. ¿Qué quieren decir con eso? Que están tratando de respaldar sus decisiones crecientemente con opiniones de expertos financieros, legales o contables. Yo quiero tener 2 o 3 opiniones que ayuden a respaldar mi opinión en una determinada materia. Dicho todo eso, sigue pendiente el desafío para directores de identificar hasta dónde llega la diligencia ordinaria que tengo que tener presente en mi función. Y aquí ahora sí cumplo con mi obligación de mencionar el nuevo reglamento de sociedades anónimas, que tiene un apartado sobre el punto. ¿Qué es lo que hace el nuevo reglamento de sociedades anónimas? Bueno, primero deroga y sustituye íntegramente el reglamento que estaba vigente. Entra en vigencia el 4 de octubre, o sea, todavía hay un periodo de tiempo, está publicado, pero no es completamente, no es vigente hasta el 4 de octubre. Y en términos generales, yo diría que flexibiliza el marco regulatorio, que era mucho más complejo, explicita buenas prácticas de gobierno corporativo, lo que vamos a ver ahora en un segundo, y regula varios procesos respecto de divisiones, de transformaciones, de fusión, en mucho mayor detalle. Para efectos de este desayuno, yo entendía que el objetivo era justamente que entráramos en mayor detalle respecto del apartado del reglamento sobre diligencia y cuidado de los directores. Y fíjense lo que dice, perdón que ponga textual todo y tan largo y tanta letra, pero creo que es importante para que veamos bien, porque tiene varios elementos bien relevantes a considerar. El artículo 78 profundiza sobre el deber de cuidado. No profundiza sobre ningún otro deber, también sobre el de reserva, pero con un nivel de detalle en el deber de cuidado que llama la atención y que demuestra que había una necesidad de mercado de que existiera mayor atención. ¿Qué dice? Déjame partir al principio porque creo que cada frase aquí es clave. Dice, fíjese, el deber de cuidado incluye, pero no está limitado. Otra vez nos están diciendo que esto es indeterminado y que esto no es un manual de cortapalos con ticket, pero bueno. Me faltó ahí una frase. La responsabilidad de efectuar con el esfuerzo y atención que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios las gestiones necesarias y oportunas para seguir de forma regular, y aquí viene la segunda palabra, yo creo que mágica, que hay que acordarse que este es el nuevo estándar, pronunciarse. Este es el verbo que ahora tienen que conjugar de aquí para adelante todos los directores de manera permanente, para seguir de forma regular y pronunciarse respecto de las cuestiones que plantea la administración de la sociedad. O sea, lo que te está diciendo el nuevo reglamento, señor director, es que usted tiene que emitir una opinión al director respecto de las materias que plantea la administración. Con la colaboración o asistencia que considere conveniente, esto es una materia nueva que permite contar con asesores externos para el mejor desempeño del director, y donde cada director deberá ser informado plena y documentadamente de la marcha de la sociedad por parte de la gerencia general o quien haga sus veces. Insisto que este vocablo, pronunciarse, no estaba en la ley antes, y es el alcance, creo yo, más relevante, que aunque sea una sola palabra, dice mucho de cómo se tiene que desempeñar un director en su función. En el mismo artículo dice, sabe que usted también tiene derecho a ser informado, su derecho a ser informado puede ser ejercido en cualquier tiempo. Habían algunas dudas, y en algunas ocasiones, en algunas compañías, en donde se entendía que la posibilidad de estar informado ocurría solamente en sala, cuando está constituido el directorio. Bueno, aquí el reglamento despeja esa inquietud y dice, ¿sabe? Usted puede ser en cualquier tiempo, en cualquier momento, puede ser informado respecto a la marcha de la compañía. Obviamente, de manera especial, en forma previa a la sesión respectiva. Y vamos al punto 3 del mismo artículo. Fíjense de nuevo los vocablos que se utilizan. Dice, el deber de cuidado obliga a los directores a participar activamente. De nuevo el vocablo activo. No sé por qué estaría suponiendo una cierta pasividad. Entonces ponen el vocablo de manera activa en directorio y en comités. En su caso,
asistiendo a las sesiones, instando que el directorio se reúna cuando lo estime pertinente, y ojo aquí otra vez, otra palabra fuerte, exigiendo que se incluye en la orden del día aquellas materias que considere convenientes, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales. Exigiendo que se incluya en la orden del día aquellas materias que considere convenientes. Yo, verdad, es que he pensado mucho en esta frase porque digo, si tengo derecho a estar plenamente informado en cualquier tiempo de la marcha de la compañía, si tengo la obligación de velar por el buen funcionamiento de la compañía, significa que yo, en cualquier momento que yo tenga alguna duda respecto de cualquier materia en la marcha de la compañía, donde está en riesgo el interés social de la compañía, tendría entonces la obligación de exigir que en la orden del día de la sesión siguiente se incluya aquella materia que considero conveniente. Si no lo hiciera, de acuerdo al reglamento, no de acuerdo a la opinión de la SBS, de acuerdo al reglamento, estaría incumpliendo mi función de director. Yo encuentro esto bien fuerte, creo que porque hay muchas compañías donde hay directores, hay controladores, pero cuando hay directores minoritarios, de repente, esto no es tan evidente, no es tan sencillo. Creo que le pone un estándar a los directores en cantidad de tiempo, de dedicación, de esfuerzo y eventualmente de estar en condiciones de conflictuar digamos, la sesión de directorio importante. Y bueno, por último, en el mismo se reitera un derecho que tienen los directores, por supuesto, a oponerse a los acuerdos ilegales o que no benefician el interés social del cual es director. Profundice respecto a las obligaciones de abstenerse por parte del director. Dice, ¿sabe qué? Usted tiene, por atentar al interés social, usted tiene que la obligación de abstenerse, de proponer, acordar o realizar actos o contratos o tomar decisiones que no tengan por fin el interés social. Y también debe comunicar oportunamente la existencia de conflictos de interés para su debido tratamiento conforme a la ley y en caso de tener un conflicto debe abstenerse de votar en los casos que señala la ley, sin perjuicio de poder ejercer, por supuesto, siempre su derecho a voz. Reitera el reglamento una disposición de la ley que, frente a todo este cúmulo de nuevas responsabilidades y de incertidumbre respecto a hasta dónde llega la diligencia, por cierto que es más, se hace difícil el ejercer el rol de director. Y dice, bueno, usted, señor director, sometido a una decisión que sea más o menos compleja y usted quiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del directorio que no comparta, deberá hacer constar en el acta respectiva su posición, aún en aquellos casos que la ley lo obligue a abstenerse. Aún en los casos que la ley obligue a abstenerse. Debiendo darse cuenta de ello en la próxima junta de accionistas que tenga lugar. Yo no sé la experiencia de ustedes, pero a mí me tocaba asesorar a varias compañías, para ser bien honesto, en que la práctica era no hacer actas demasiado extensas de sesiones de directorio. Básicamente por una cuestión de que no parecía razonable, se mencionaban algunas materias, pero no con mucho detalle. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que, dado la incertidumbre en la que están sujetos los directores, uno de los elementos, yo diría, más puntuales donde uno puede ver el cambio cultural a nivel de las compañías, tiene que ver con las actas. Perdón por lo pedestre, pero es aquí donde está reflejado finalmente el desempeño del directorio. Fíjense ustedes que cada vez que la SBS solicita, lo primero que solicita cuando está investigando una compañía, lo primero que solicita son los libros de actas. En base a los libros de actas es que construye sus casos típicamente. En base a lo que aparece mencionado en el acta es que hace sus formulaciones de cargos. Por lo tanto, lo que conste o no conste en el acta va a tener mucha incidencia el día de mañana en la determinación de la responsabilidad del director. Y viceversa también. ¿Cómo puede un director demostrar su diligencia, su cuidado, respecto a situaciones que ocurrieron hace muchos años atrás, incluso, si no es en algún lugar físico, material, donde conste la diligencia? Bueno, eso es el acta. Por eso es que este es un derecho que está consagrado en la ley, que está mejor destacado ahora en el nuevo reglamento,
pero que ya de por sí el mercado lo estaba adquiriendo como una preocupación relevante porque entendían que era una manera de soslayar eventuales responsabilidades futuras. Y les mencionaba que esta es el otro punto donde se profundiza respecto a los deberes, que es la obligación de guardar reserva. Básicamente esta obligación de guardar reserva respecto a los negocios y la información social que tenga acceso en razón de su cargo, pero agrega una cosa interesante que no estaba y que era una dificultad que tenía la ley anterior, y es que dice, no obstante lo anterior, usted siempre tiene el deber de reserva, no se olvide, ¿ok? Pero solamente para que usted pueda desempeñar fielmente su función de director, usted podrá entregar esa información que tenga en el ejercicio de su función a terceros expertos, siempre y cuando estos tengan a la vez una obligación de confidencialidad legal o contractual con el director. ¿Qué es lo que ocurría antes? Un director que recibía una información sensible, estratégica, compleja, tenía que ser una especie de superdirector, que de manera solitaria tenía que hacer un análisis razonado de esa información. La ley, si uno hubiera sido estricto con el deber de reserva, no podía comentárselo a nadie, no podía preguntarle a nadie la opinión de si la información que le estaba entregando la administración era correcta, era detallada. Típicamente, este caso de directores independientes, que se asientan en el sillón del directorio, tienen a controladores muy fuertes que están, obviamente, muy alineados con la administración, y algunos directores independientes dicen, oye, pero a lo mejor aquí me quieren pasar gato por liebre. ¿Cómo testeo esta información? La verdad, insisto, es que al tenor literal de la ley, antes, sin que existiera esta norma, el director no podía comentar esa información con nadie. Lo que está estableciendo el reglamento es que le está dando una facultad hoy día al director para que contrate expertos personales de él que lo ayuden a desarrollar de mejor manera su función. Es un importante avance, me parece a mí. Obviamente, los dos quedan marcados, teñidos de la confidencialidad de la información, ¿no es cierto? Y aunque no estaba incluido dentro de las peticiones de presentación hoy día, no puedo no referirme en 2 segundos a... ¿Estoy en la hora, perdón, o no? ¿Sí? Ya. A la nueva norma de gobierno corporativo de la superintendencia, que ha generado mucha polémica. Quiero estar diciendo 2 cosas. La primera es que, esto es una opinión personal, por supuesto, por todo lo que comentábamos antes de esta falta de precisión, esta indeterminación de hasta dónde llega la diligencia ordinaria, y lo difícil que es saber qué cosas tengo que hacer como director para desempeñarme fielmente en mi función, yo creo que la norma de gobierno corporativo de la SBS está bien intencionada. Es una decisión correcta el identificar buenas prácticas de gobierno corporativo, buenas prácticas de funcionamiento directorio. Los 4 apartados es el adecuado ejercicio del cargo de director de la empresa, que es básicamente cómo tiene que funcionar un directorio, de la relación entre la sociedad, los accionistas y el público en general, la sustitución, compensación de ejecutivos principales, de las políticas y procedimientos de control interno y gestión de riesgo en la empresa. Las 2, yo diría, la 2, la 3 y la 4 en general estaban bastante cubiertas y eran bastante conocidas. La 4 un poquito menos a lo mejor, pero claramente la que ha generado mayor inquietud a nivel público es el punto 1, que es el adecuado ejercicio del rol de director. Y partí diciendo que yo creía que estaba bien intencionado, porque genuinamente creo que es importante entregar mayor certidumbre a los directores de las compañías de cómo tienen que desempeñar su función. Insisto, creo que la norma va en el sentido correcto. Tiene algunas dificultades, y las quiero mencionar. La primera dificultad, creo yo, es una cosa metodológica, y es que, como ustedes saben, la única obligación que tiene la norma es que uno se tiene que autoevaluar. Yo creo que en el mercado han sobrereaccionado porque han dicho, aquí me están imponiendo una serie de cosas que tengo que hacer. La verdad es que la única imposición es que uno tiene que informar al 31 de marzo del año 2013 la situación de gobierno corporativo de la compañía a diciembre del 2012. Por una autoevaluación. No es el Estado chileno, no es el Estado intromisor el que le va a decir cómo está. Usted se autoevalúa, identifica cómo considera que está en estos cuatro capítulos, que son cerca de más de 30 actividades.
Pero confieso que hay una dificultad. Y es que, no sé si ustedes han visto la norma, y me imagino que muchos de ustedes sí, es una norma que está en consulta todavía, no, o sea, no es definitiva, pero como está hoy día puesta a disposición del público, tiene dos partes, tres. El enunciado, el principio, que viene con la actividad, en este caso es si existe un procedimiento de inducción para que el director desempeñe su función. Está relatado la actividad. Después se tiene que autoevaluar. Es una responsabilidad directa del directorio. ¿Cómo está la compañía respecto a estos principios? Ubicándose en el 1, en el 2, o en el 3, o en el 4, dependiendo si es poco, digamos, desarrollado o si está muy desarrollado en el caso que sea 4. Pero además le agregan una obligación adicional, y es que junto con evaluarse, usted tiene que explicar por qué está en el 1, en el 2, o en el 3, o en el 4. Esto no es un invento chileno, les quiero decir, esto es traído de legislación también fundamentalmente inglesa, que es un principio de cumple o explique en materia de gobierno corporativo, comply or explain, pero que en verdad en el sistema inglés está el principio y está la explicación, no está la evaluación. Entonces la compañía lo que tiene que decir es básicamente cumplo o no cumplo de acuerdo y yo explico la que tengo. No tienen que hacer la autoevaluación. ¿Dónde están las dificultades? Primera dificultad, creo yo. ¿Cuál es la solución estratégicamente más conveniente para el directorio de una compañía? ¿Sobreponderarse o subponderarse? Las personas son racionales, no son tontas, tratan de tomar la decisión que es más correcta para la compañía y para ellos. ¿Qué ocurre si yo en determinada materia me sobrepondero y me pongo que tengo mayor cumplimiento que el que en verdad tengo? Y el día de mañana llega a ocurrir algo, me piden las actas, me piden la información, se hace una investigación y se descubre que en verdad, entre comillas, yo no estaba en el 3, sino que debería haber estado en el 2. Lo más probable es que haya una sanción mayor para ese directorio y se va a presumir que estaban mintiendo y además de que no cumplieron su función. Esto no es una opinión personal mía solamente, esto yo lo he escuchado en varios gerentes y en varios directorios. Estoy repitiendo cosas que he escuchado. Entonces me decían, lo razonable, lo más conveniente para mí no es ponerme en el 3 o en el 4, sino que ponerme en el 2. Ya, pero también tiene un problema. Esta información va a ser pública, va a estar en la página web, va a estar en la página web de las compañías, de la SBS, de las bolsas. El mercado va a hacer comparaciones. Imagínense dos compañías de retail importantes que son competidores hoy día. Y en una, un directorio se autoevaluó en 3, parejo en todo, y el otro directorio se autoevaluó en 2. Yo fuera accionista de la compañía que está todo en 2, yo diría, ¿y qué está haciendo mi directorio que no cumple su función? ¿Por qué el otro directorio está haciendo la pega mejor que el mío? El efecto de comparación va a llevar, yo creo también, a que tiendan las compañías a estar lo más parecidos posible, al efecto, digamos, de contagio un poco parecido a los manuales de manejo de información de las compañías. Por lo tanto, no es tan obvio si me tengo que poner en, insisto, sobreponderar o subvalorar. O sea, el tema de la calificación al final no es tan neutro como uno cree, ¿ah? Y la gente, al final, Behavioral Economics demuestra que las personas se preocupan por los efectos también de sus decisiones. El siguiente problema tiene que ver con la explicación, porque me obligan a explicar. Entonces lo que yo creo que va a ocurrir también es que van a haber compañías que aquí van a poner 2 líneas y otras van a poner 2 libros, cuando algo sea especialmente complejo. Poner 2 libros significa que en la práctica es imposible entender qué es lo que están tratando de explicar, ¿no es cierto? Por lo tanto, insisto, la comparación de nuevo entre unas y otras se va a hacer muy, muy difícil. Lo que quiero decir es que el tema metodológico evidentemente tiene algunas cosas que son, yo creo, susceptibles de mejorar. Y creo que la lógica que hay detrás también no ha sido del todo comprendida y asumida por parte del mercado. Yo lamento, insisto, que se haya tomado con una reacción tan negativa. Entiendo que hay estas dificultades,
son dificultades yo creo que hay que mejorar, pero la lógica que hay detrás, el principio que hay detrás, me parece que sigue siendo igual de valioso. No solamente para los directorios, ojo, también para el mercado. Al mercado le interesa tener mayor información y poder ser capaz de discriminar de mejor manera a aquellas compañías que tienen buenas prácticas de aquellas compañías que tienen malas prácticas. Si ustedes leyeron el oficio donde se presenta esta norma, hay una línea ahí que no ha sido tan comentada, pero que la SBS quisiera que esta información sirviera para construir rankings al interior de las bolsas. Segmentos de compañías con buenas prácticas de gobierno corporativo. Es algo que tiene, no es un invento de la SBS, lo están mirando lo que tienen en Brasil, en Bovespa, que tiene un segmento de Bovespa, se llama el Nuevo Mercado, que es un conjunto de compañías que tienen buenas prácticas de gobierno corporativo, buenos estándares, mejores que el resto de las acciones listadas en bolsa. ¿Cuál es el objetivo de eso? Ellos dicen, bueno, nosotros queremos un mercado internacional y queremos que cualquier inversionista ex ante sepa que si quiere invertir, si para él es una preocupación especial, protección de los derechos de los minoritarios, divulgación de la información pública, la manera como se tratan temas corporativos, bueno, que sepa que está este segmento especial que tiene compañías con buenas prácticas de gobierno corporativo y por lo tanto pueden, sin tener que dedicarle años a la investigación, digamos, interna, saber que esas compañías operan correctamente. La SBS lo que está tratando de armar es algo similar. Está diciendo, ojalá que las bolsas el día de mañana con esta información construyan índices, segmentos de bolsa de compañías con buenos estándares de gobierno corporativo. Muchas gracias por su atención y atentos si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias Alberto por su extraordinaria presentación esta mañana. Sin duda alguna, todos hemos disfrutado de su exposición, en la cual se destacan algunos elementos clave de gobierno corporativo, muy en boga en estos días, ¿cierto? Y donde a su vez comparte lineamientos detrás del nuevo reglamento de las sociedades anónimas. Destacando, entre otros, el deber de cuidado o a estar informado de los directores, así como sus efectos potenciales en la administración de las empresas, o la flexibilización del marco regulatorio del nuevo reglamento. Ciertamente, nuestros clientes ya han estado preguntando y consultándonos temas puntuales asociados al nuevo reglamento, y DCB realizará las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a las modificaciones de sus sistemas o de sus procedimientos que requieran ser implementadas. Los ejecutivos estarán disponibles para canalizar las consultas específicas que ustedes quieran presentarles en materias legales, operacionales o eventualmente en temas tecnológicos. Ya estamos recibiendo algunas consultas de algunos de ustedes asistentes esta mañana o eventualmente algunos que no pudieron participar. Nos han estado presentando a través de llamados telefónicos o correos electrónicos consultas puntuales que quieren resolver con nosotros, y lo que hemos nosotros convenido es que a través de la Fiscalía vamos a intentar canalizar algunos elementos que puedan ser de utilidad para que ustedes lo tengan como también un material de consulta. Quisiera aprovechar también esta instancia en que estamos reunidos junto a un importante número de clientes de DCB Registro para dar la bienvenida a una serie de nuevos clientes que han depositado su confianza en DCB Registros en el año 2012. Mencionando solamente entre algunos y sin ánimo de dejar a nadie fuera, las aperturas que se han realizado durante este año y que han confiado en entregarnos a nosotros la delegación de su administración de registros de accionistas. Por ejemplo, Ingebec, Hortifruti, Inversiones La Construcción, Enlaza y Echeverría Izquierdo. Continuamos también creciendo con fondos de inversión. Entre los clientes actuales, Compass ha aumentado la cantidad de fondos que entrega a DCB Registros para su administración, y también se han incorporado nuevas administradoras generales de fondos, para mencionar, por ejemplo, a Aurus y Nevasa, entre ellas. Quería también compartir un hito bien interesante e importante para DCB Registro. Este año implementamos
presentamos el nuevo sistema de administración de registro de partícipes de fondos mutuos, junto con los ETF que lanzó IM Trust con su fondo CFM Índice. Este es el primer ETF que se lanza en el mercado local y han confiado también en DCB y en DCB Registros para su administración. Y esperamos contar con un par más de aquí a fin de año. En cuanto a calidad de servicio, este año quisimos consultar a los accionistas de las empresas que ustedes representan respecto a su satisfacción a través no solamente de los canales presenciales, sino que también a través de otras vías. Recordemos que en DCB Registro atendemos a los accionistas y a los corredores de bolsa a través del canal presencial en Huérfano 770, piso 22, a través del correo electrónico y a través de un call center específicamente dedicado. Por la prestigiosa empresa Adimark en su experiencia de visita a DCB Registro. Sin duda alguna este es un tema que nos llena de orgullo y que obedece en parte a un proceso disciplinado de capacitación que está teniendo lugar en el DCB Registro y a un monitoreo constante de aquellos temas que eventualmente son precisos de mejorarse. Sin embargo, también encontramos una cosa que nos abrió un poquito los ojos. Es que por primera vez preguntamos cuál era la satisfacción en canales no presenciales, es decir, canales telefónicos y canales email. Algo que también está de alguna manera vertido en el nuevo reglamento. Ustedes ven, o habrán podido probablemente ya vislumbrar, que aparecen nuevas formas de comunicarse con los accionistas potencialmente para algunos eventos de capital, por ejemplo. Y aquí nos encontramos con que la evaluación no es tan alta como la del tema presencial. Hay mejoras necesarias que realizar y ya estamos presentando un proyecto para que a más medio plazo podamos potenciar probablemente las habilidades de nuestros accionistas en términos de estos canales que les estoy mencionando. El equipo de DCB Registro en sus distintas disciplinas, ya sea en lo que es atención de público, el equipo de emisores, el equipo de eventos corporativos, el equipo operacional o las personas que trabajan en nuestra área de manejo de las declaraciones juradas para los temas tributarios, han estado participando en un programa, como les comentaba, realizado específicamente para nuestro propósito junto al DUOC. Y esto nos está, en el fondo, entregando herramientas adicionales, de modo tal que el personal y los colaboradores de DCB Registro va a contar con mejores destrezas, mejor entendimiento de lo que es el marco regulatorio, de los procedimientos y de los cumplimientos que deben llevarse a cabo en nuestra empresa. Finalmente, quería comentarles que, a modo también de acercamiento a nuestros clientes, implementamos este año un comité de usuarios, donde participan 5 representantes de emisores, algunos de los cuales pueden estar aquí presentes esta mañana. Y la idea es trabajar con ellos un par de veces al año para explorar aquellos asuntos que más les preocupan, para compartir modificaciones que están teniendo lugar al interior de DCB Registro, como por ejemplo los nuevos desarrollos tecnológicos para manejar los sistemas de juntas de accionistas, las nuevas plataformas que hemos también implementado para manejar los temas tributarios, y por qué no decirlo también cuál ha sido nuestro aporte en términos, por ejemplo, de las modificaciones que se han ido realizando respecto a la forma de realizar la retención de impuestos para los procesos tributarios de dividendos de las distintas compañías, en conjunto con los bancos custodios en Chile, inversionistas extranjeros. Así es que esta instancia también apunta en esa línea de estar más cerca de los clientes. Nuestros ejecutivos están realizando durante este segundo semestre un plan de fidelización y acercamiento con ustedes. Esperamos en el fondo recoger las recomendaciones, las sugerencias para continuar entregándole un buen servicio que, como acá se mencionaba también, es uno de nuestros principales objetivos. Quiero agradecer su asistencia y será hasta una próxima oportunidad en que nos reunamos nuevamente junto a algún expositor como el de hoy. Nuevamente agradecer a Alberto por su extraordinaria presentación. Estamos en el fondo a vuestra disposición para las consultas que puedan presentarse en esta materia con cualquier otra. Muchas gracias.
Gracias.